Empezamos bien. ¿Cuál fue el último animal que entró en el arca de Noé? Que mucho de lo que nosotros somos y la luz que está dentro de nosotros viene de lo que estamos consumiendo. Porque era profeta lo que estaba cambiando la mente de las personas, haciendo el camino para que Jesús pudiera entrar y las personas estuvieran preparadas para cuando Jesús viniera. O sea, el enemigo lo agarra tanto porque el entretenimiento cambia la cultura. O sea, con la bondad, como decíamos ahorita, vencer el mal con el bien. Son cosas pequeñas, pero que así mellan en la gente de la generación. Pues muy felices de estar acá, muchas gracias por los que están. Vamos a hacer preguntas. Hay preguntas que también sé que muchos de ustedes tienen y vamos a hacer preguntas y que aquí un sistema que tenemos acá, un software, una inteligencia artificial exclusiva para en la mesa, nos va a decir cuál pregunta vamos a tener. ¿Listo? ¿Quiénes somos? Yo soy Eliseo, para los que no me conocen, Eliseo Castellanos, autor de este libro. Daniel y Santiago, y somos los tres hermanos que nos conocen como los hermanos castellanos. Sí, bienvenidos, con ganas de hacer podcast, confiando en Dios que podamos empezar a grabar más seguido, queremos cubrir muchos temas y también queremos empezar a enseñar también muchas cosas que hay mucha gente que estamos conociendo y que quieren aprender más de Dios, de los dones del Espíritu, muchas cosas que de testimonios, historias, lo que Dios está haciendo, que estamos haciendo. Hay gente que también simplemente pues por curiosidad, por chismosear, por lo que sea. Entonces pues les damos la bienvenida, que pueda ser como una conversación en la mesa con nosotros. Y eso es nuestro podcast, se llama En la Mesa. Por ahora, vamos a ver si cambiamos el nombre. Quizá no les gusta, pero si alguien tiene alguna idea lo puede comentar. Sí, Nosotros sí nos gusta. De nombres de podcast, ¿cómo le deberíamos poner? Me parece interesante porque yo creo que vamos a hacer muchos de estos si Dios quiere. Tenemos que aguillarnos un poquito, pero si Dios quiere vamos a hacer muchos de estos. Quiero contar un chiste. Pues empezamos bien. ¿Cuál fue el último animal que entró en el arca de Noé? El delfín. Ya se lo sabía. No. El delfín no entró. Sí, para dar claridad, los animales del océano no entran. No. ¿Saben qué? ¿Y cuál es? Pedimos disculpas por El eso. delfín. Pedimos disculpas por esto. No pensé que lo digo. No, o sea, sí es el delfín porque es el delfín. Sí, pedimos disculpas O sea, por el esto. delfín. Este contenido va como para... El delfinal. Empezamos con los... Pero no entró porque es un animal acuático. Si entró, se murió. Así que, bueno, a lo siguiente. No, No entró y ya. Se entró, se murió en el arca. Se lo comieron los demonios. Bueno, el caso. Vamos a la primera pregunta. Aquí ya salió random, ¿no? Aleatorio. La primera pregunta: ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Y por qué? Ajá. Bueno, empiezo yo. El mío, creo que los que me conocen saben, me gusta mucho Superman. No sé, la claridad entre el bien y el mal siempre me parece que cuadraba siempre mucho con cómo yo veo la vida, como algo que también yo aspiro a hacer. Siempre me ha parecido que Superman, el autor, se inspiró mucho en Jesús. Como muchas frases, como lo trata el Padre, de venir a la tierra, de ser el Salvador, de ser un símbolo de esperanza. Incluso que siempre muestra que cuando se levanta, y es como ese versículo que Jesús dice, y cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces atraerá a todos a él. No sé, siempre lo disfruté mucho, me gusta que tiene muchos poderes, que tiene pocas vulnerabilidades y por ejemplo Smallville, no sé si alguien sabrá, una serie, es una de mis series favoritas también, entonces... Es muy interesante. Lo que le gusta a Santiago. Es muy interesante lo de Superman porque hubo un tiempo que yo sí veía mucho que la gente decía no, o sea, pues porque realmente tiene un paralelo o una similitud muy clara con Jesús, ¿no? Y mucho tiempo decían no, o sea, es que Dios está castigando a los actores de Superman, cualquiera que hace Superman, entonces que le pasa algo. Pero entre más he conocido a Dios, más he conocido que, digamos así, no es Dios, y de hecho muchas de las maneras aquí, digamos, de lo que nosotros sabemos y nuestra relación también con Dios, es que Dios habla usualmente al mundo por medio de cosas así, por medio de poner claro cuál es el bien, cuál es el mal, ¿cierto? La Biblia nos dice que van a haber tiempos que vamos a enseñar qué es lo profano y qué es lo que no es profano, qué es lo santo y qué es lo que no es santo, o si no el pueblo se confunde, está desenfrenado, que es lo que a veces pasa ahora
porque la gente no sabe qué es el bien, qué es el mal. Dicen, no, o sea, no hay absolutos, todo es gris. Entonces, cuando vienen estas cosas a mostrar claramente, hay un lado bueno, hay un lado malo, hay integridad, hay cosas que debemos llevar. Por ejemplo, Superman que nunca mata a nadie porque él sabe que está mal. Así, digamos, sea, ¿cómo se dice? Justificado o justificable, pero él, a causa de todo su poder y la responsabilidad que lleva, también lleva ciertamente, cierta integridad en su carácter para poder saber qué es el bien y qué es el mal, y por eso es que es el, digamos, el superhéroe mayor, porque tiene más poder, sí, pero también tiene lo del bien y el mal. Y esto es, digamos, hablar de Jesús, de Dios, que Dios es el que tiene todo el poder del universo, o sea, Dios es el grande, el poderoso, el que hace todas las cosas, y Dios puede, o sea, Él en su grandeza y en su soberanía podía ser malo, Él pudo haber sido malo, pero en su carácter, en su amor, en su misericordia, en lo bueno que es, ahí es cuando, digamos, nosotros también venimos y le damos las gracias porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre, no solo por su poder, sino porque Él es bueno, y por eso es que estamos aquí, por su misericordia. Sí, y algo que yo he encontrado en la gente es que dicen que no les gusta Superman, que porque tiene muchos poderes y básicamente es invencible y o sea, como que se vuelve aburrido. Pero antes para mí siempre ha sido muy, como decía el episodio, o sea, ha sido muy tremendo lo de Superman, porque sí es el que tiene más poderes, pero siempre se controlaba o se limitaba, no se limitaba, sino se controlaba a sí mismo por la moral, que es todo lo de Jesús, literalmente, o sea, es el Dios hecho hombre, pero todo lo hizo correctamente. Nunca se dejó llevar por el mal, nunca se dejó llevar por el pecado, nunca se dejó llevar por las tentaciones. Siempre se mantuvo como claro en lo que venía a ser y para qué estaba aquí, y por eso es que es el ejemplo que nos da, el ejemplo que debemos seguir, porque el ser humano en sí es muy dado al pecado, es muy dado a la tentación, pero cuando viene Jesús y nos dice, este es el camino del Padre, pues ya uno dice, ya entiendo por qué era todo lo otro y hacia dónde debo ir ahora, ya lo veo más claramente. Y por eso para mí la historia de Superman también, volviendo también a esta pregunta, a mí Superman también siempre me gustó mucho, pero sobre todo por la identidad. Siempre se habla de un padre fuerte, una figura paternal fuerte, o sea que era el papá de Krypton. Y también el de la Tierra siempre era una figura paternal fuerte, o sea, para cuando los niños lo ven y todo. Y que él también, desde esa identidad que recibe el Padre, puede ser la persona que él debe ser, o para lo que fue creado, ese propósito, desde ese lugar. Y para mí eso fue muy tremendo en cuanto a la revelación de Dios Padre. Porque cuando ya uno ve a Dios Padre y cómo es Él, por eso Jesús dice, si me ven a mí, ven al Padre. Ahí es cuando estamos viendo cómo debemos ser y de dónde provenimos, cómo somos realmente. Y cuando uno ve eso, ya uno dice, ok, esto es lo que debo seguir, así es como debo ser, y en cada situación en lo que se presenta. Siempre me han gustado esos videos que ponen a la gente como en situaciones incómodas, por así decirlo, pero es todo como preparado, exacto, para ver cómo reacciona la gente. Ah, okay. ¿Sí sabes qué es? Ya. Y me parece muy tremendo porque ponen a la gente en situaciones incómodas, pero siempre sale alguien valiente a hablar, a cambiar la situación. Siempre es como que no, el jefe está maltratando al empleado. Y entonces sale la persona y le dice, no, por favor, trátelo bien, no sé, no puede tratarlo así, ser como humano. Se llama, en inglés se llama What Would You Do, se llama ¿qué harías? Pero me parece muy interesante eso porque... Que ustedes no han respondido la pregunta ninguna. Sí, pues, sí, pero me parece muy interesante esa parte porque... Comenten que yo respondí y ellos no han respondido. ¿Qué les parece ese? Sí, me parece ahí, pues, lo de que harías, lo que habla Daniel, es que es es como, digamos, ¿qué harías? Si uno lo piensa, ¿qué harías si Dios estuviera ahí? O sea, si nos diéramos cuenta que Dios está viendo todo lo que hacemos, ¿no? Porque es ir más allá de lo normal, ir más allá de lo que cualquier persona haría, o que a mí solo me importa en mí lo que yo estoy haciendo, sino que uno ve y uno dice, no, o sea, yo voy a entrar ahí a hacer diferente, a hacerlo. Entonces esa parte me parece. Y verlo no solo que Dios nos está viendo a ver qué vamos a hacer, sino que Él nos da el poder para cambiar esa situación, nos da la influencia, por así decirlo, y es el amor, siempre dice, cambien el bien, ¿cómo es?
hagan el No paguen mal por bien, no, bien por dice- mal. sí, exacto, pero dice vencer el bien con el vencer el mal con el bien, madre mía. No. Vencer el mal con el bien, eso. Porque Ah, eso ok. es lo que es Jesús, literalmente. O sea, él vino a deshacer las obras del enemigo con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, y a traer el reino de Dios. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sí, es Superman. Para mí, sí, para mí Superman es súper, y pues a mucha gente no le gusta. Me gusta pues Spider-Man también, un poquito, No, ya con no puede cositas. cambiar. No, o sea, no es por cambiar, sino que me gustan varios, o sea, cosas específicas. El más general siempre ha sido Superman, pero por ejemplo Iron Man también tiene como cosas. Y últimamente, como que Dios me estaba hablando de Hal Jordan, ¿De quién? el Linterna Verde. Linterna Verde, en cuanto a todo lo que es la voluntad, o sea, que cuando es la voluntad de Dios, cuando uno sabe cuál es la voluntad de Dios, uno tiene ahora la autoridad y el poder para ver cómo las cosas cambian porque es de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que yo quiero. Entonces pues hay varias cositas. ¿No? Hay varias cositas. Para mí Spider-Man, Dios siempre me ha hablado mucho de Spider-Man. Me parece que es, o sea, a mí lo que más me gusta, porque yo nunca he sido, digamos, mucho de como de leer cómics o lo que sea, digamos, ese tema, pero a mí lo que más me gusta es que pone como un referente de una persona que muestra un camino diferente, y un superhéroe es una persona que tiene que pasar por muchas cosas y da su vida por los otros, da su poder, da todo lo que él tiene. Tienen vidas diferentes, no los pueden encontrar, tienen enemigos diferentes, pero dan la vida por los otros porque están mostrando un carácter que al final es el carácter de Cristo. Entonces eso, digamos, a mí me gusta de los superhéroes, y obviamente Spider-Man es mi favorito. Bueno, siguiente. Una cosita que quería decir antes es que también en cuanto a esto de los superhéroes, han querido ahora es como resaltar mucho a los villanos. Y algo que podemos también ver, y pues por eso es que lo de Superman y todo eso, como que quieren quitarlo para empezar a poner villanos y tal, pero antes ahí se ve claramente lo que quieren mostrar, porque hay mucho, o sea, la generación que está creciendo con esto, están recibiendo de eso, así uno crea que no, están como recibiendo identidad de muchas de esas cosas, y pues simplemente lo de Joker, o sea, a mí esa película me pareció muy fuerte, y pues por eso pasó esto del hombre de Japón y tal, o sea, porque hay muchas cosas moviéndose en el espíritu que uno no sabe, y hay mucha gente que está como relacionándose a ellos mismos con esos villanos, o diciendo, es que yo entiendo ahora por qué decía eso y por qué está diciendo todas esas cosas, y la realidad es que todo eso es una mentira del enemigo para quitarnos nuestra identidad en Dios, para quitarnos aún la fe que realmente somos hijos de Dios, que venimos de Él, y que Él es el que nos ha dado como dominio sobre también la tierra, y impactar a los que están a nuestro alrededor, literalmente, o sea, con la bondad, como decíamos ahorita, vencer el mal con el bien. Son cosas pequeñas, pero que hacen mella en la gente, en la generación, y es cuidarlos también a la nueva generación que está creciendo. A mí me parece que hay impartición, o sea, bueno, yo le voy a seguir al siguiente, pero me parece que Dios nos quiere, digamos, también que hablemos de este tema. O sea, a mí me parece que hay impartición por medio de las películas, por medio, o sea, no es algo que me parece algo que sé, la verdad. O sea, que hay impartición por medio de las películas, por medio de todo lo que se ve, y que usualmente las películas, el entretenimiento profetiza, y por eso usualmente el entretenimiento es tan, o sea, el enemigo lo agarra tanto porque el entretenimiento cambia la cultura. Si yo, digamos, si vemos las películas o las series de hace un tiempo, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, de hace 20, 30 años, con las que crecieron nuestros papás, los shows, las novelas, lo que sea, o sea, usualmente se ve familias, son novelas o cosas de familia, papá, mamá, hijos, lo que pasa en la familia, todo esto. O sea, aquí en Colombia, en México, usualmente había un cura, había la gente yendo a la iglesia, se veía mal el adulterio, o sea, todas estas cosas que ahorita es como que no, o sea, ahorita las series son, no, o sea, que ¿cómo se dice? El principio. No, El rector del rector del colegio. El rector es un hombre trans,
O sea, es como que qué es lo que está pasando, o sea, se entienden, pero es porque quieren profetizar por medio de estas películas, por medio de estos shows, quieren cambiar la cultura, quieren agarrar a los niños, y esto es un lugar donde los cristianos en serio debemos impactar. Por eso a mí me gusta The Chosen, me gusta esta película que acaba de salir, Jesus Revolution, o sea, esto que es, digamos, entrar a la esfera del entretenimiento, a Hollywood, a todo, y cambiar desde ahí, e impactar desde ahí, y ser el cambio. Eso es lo que debemos hacer porque es un impacto muy fuerte que tiene. Muy tremendo, no sé si Santiago quería decir algo, pero muy tremendo los reportes que están saliendo también de esta película Jesus Revolution, que se acaba la película y empieza la gente a orar y hay gente que dice, se para alguien y dice quién quiere recibir a Jesús en su vida hoy, y hay gente que viene, o sea, no es como que esté raro y tal, sino que se siente la presencia de Dios tan fuerte. Y pues lo decían también, por ejemplo, con la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, o sea, que había sanidades, o sea, cosas tremendas. Y ahorita pues viniendo en Semana Santa, que ya estamos cerca, o sea, estamos ya preparados para ver no solo también todo eso, sino que esta de Jesus Revolution también Dios nos ha hablado que va de acuerdo a lo que Dios está diciendo de los tiempos, y es ese avivamiento que ya se está sintiendo en las naciones, y que es ese nuevo movimiento de Jesus People, de la gente de Jesús, que realmente se ven como Él, caminan como Él caminó, y el Espíritu Santo se ve el poder de Dios, que eso es el Evangelio, el poder de Dios. Amén. Yo creo que sigamos con la siguiente. ¿Sí? Sí. A mí me parece que es un tema muy interesante para hablar porque el mundo del entretenimiento es algo que debemos agarrar. Eso es algo que, digamos, honestamente es algo que yo quiero tocar mucho, y pues la razón por la cual, no sé, o sea, la razón por la cual hacemos el podcast, la razón por la cual yo hago mis videos en redes sociales, o sea, lo que queremos es agarrar esos ojos, es un mandato, una palabra que Dios me dio, que debía agarrar los ojos, porque en este momento el enemigo quiere agarrar los ojos de esta generación y poner un velo sobre ellos para que no vean la verdad y para que no se puedan convertir. Por eso, digamos, muchas veces, o sea, la revelación que yo tengo de Juan el Bautista cuando dice que hacia el camino, preparaba el camino para Dios, o para Jesús, ¿cierto? Y decía en su único sermón, en su única prédica, él solo decía arrepiéntanse, pero la palabra arrepiéntanse, que es metanoia, es cambien de mente. Entonces cuando un profeta moderno, también obviamente hay profetas, o sea, pues si saben Rick Latam, obviamente hay profetas y todo, pero también un profeta moderno, que no hablamos lo suficiente, es una persona que está cambiando la mente de las personas para acercarlos a Dios, porque Juan el Bautista nunca hizo un milagro, no vemos que tenga una palabra de ciencia, no vemos que tenga palabra de sabiduría, pero porque era profeta, porque estaba cambiando la mente de las personas, haciendo el camino para que Jesús pudiera entrar y las personas estuvieran preparadas para cuando Jesús viniera. Entonces muchas personas en entretenimiento, muchas personas en estos lugares lo que quieren es preparar un camino, ya sea para Dios, ya sea para el enemigo, quieren preparar un camino para que cuando eso aparezca, la persona ya está preparada. Entonces si a mí me están hablando aquí, en la serie que estoy viendo, hay, no sé, o sea, están hablando todo el tiempo, ¿no? Que sexo afuera del matrimonio, que tengamos esto, que lo otro, que no, está bien besarse entre hombres y mujeres, no, esto está bien y esto lo otro, y entonces uno empieza a ver y está preparando el camino para que cuando la persona tenga que tomar esa decisión, la toma mal, porque les prepara el camino, ¿no? Y es una completa generación, o sea, es tremendo lo de Gen Z. Literalmente como las estadísticas ya muestran que los niveles de personas o de jóvenes que están ya identificándose con la ideología de género en Gen Z es abrumante, o sea, y simplemente comparado con los millennials. ¿Quiénes son Gen Z? ¿Quiénes son millennials? No sé por qué explicar. Pues puedes decir. Los más jóvenes, o sea, los menores de 30 y los mayores de 30, lo que está diciendo Ana. Exacto. O sea, Gen Z es usualmente es la generación. Sí, porque la gente no sabe qué es Gen Z. Con menores por ahí de 23, o sea, esa generación que es digital, que creció con TikTok, que todo esto, esa es la generación Gen Z, generación Z, y los millennials son la siguiente generación hacia arriba. Yo igual quería decir, bueno, ya que quiero pues, seguir hablando de esto, digamos, hay un versículo que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, y dice entonces si la luz que entra por el ojo es la luz que está en el cuerpo, y si esa luz es tinieblas, entonces ¿cuántas tinieblas
digamos, es cuánta tiniebla es. Entonces, pues lo que están diciendo ellos también, o sea, claramente Dios enseña en la palabra de Jesús que mucho de lo que nosotros somos y la luz que está dentro de nosotros viene de lo que estamos consumiendo, específicamente con nuestros ojos. Y como por ejemplo hemos aprendido que de los sentidos espirituales, la forma más fácil de cerrarlos o de contaminarlos es a través de los ojos naturales. Porque todos sabemos que tenemos 5 sentidos naturales, asimismo tenemos esos mismos 5 sentidos espirituales. Y la forma más fácil del enemigo para cerrar los sentidos espirituales, que uno no pueda ver con claridad lo que Dios está haciendo, diciendo, sueños, visiones, escuchar la palabra de Dios, todas esas cosas, el engaño viene a través de los ojos. Y hay una historia, pues ya voy a aprovechar que me dieron corta aquí. La historia es la de Isaac cuando está viejo y Jacob cuando lo va a engañar. Entonces, si lo pueden leer, lo buscan en Génesis. Entonces dice que cuando Jacob lo va a engañar, ahí uno puede ir versículo por versículo y Jacob, digamos, probó en cada sentido de Isaac para engañarlo. Y digamos, Isaac solamente fue engañado porque no tenía la vista, o sea, porque dice que él le dijo, tráeme de la comida, digamos, que tú cocinas, entonces la probó. Entonces ese es el sentido de la lengua, digamos, también le dijo, acércate y te va a tocar, y dice que le tocó los brazos y todo, y era peludo, pero porque era piel de animal, ¿sí? Y también le dijo, acércate a olerlo, y dice que hueles como el olor del campo de mi hijo, que casi todo esto, pero al final todos los sentidos pudieron ser engañados, porque dice que no tenía la vista, porque se le había acabado la vista. Entonces, por eso es tan importante ahora que lo enseñamos, y esto nos lo enseñan mucho en las iglesias, hay mucha gente que lo toma como algo muy casual, y por eso es que eso también genera en nosotros como una ¿cómo se llama? Una falta de sensibilidad espiritual, cuando uno ya, digamos, está como cauterizados los ojos, y entonces eso hace que uno ve el contenido y ya le parece como normal, ve películas, digamos, que son fuertes espiritualmente, o que están, uno literalmente ya hay películas que vemos que están demonios, o los temas sexuales y todo, y la gente, digamos, no le mueve nada porque los sentidos están cauterizados. Entonces, eso me parece importante, los ojos por encima de todo. Sí, cuidar los ojos espirituales, la vista espiritual, porque al final, digamos, si lo vemos bíblicamente, o sea, los profetas también veían en el espíritu, pero en esta historia de Micaías creo que se llama en español. Sí. Bueno, Miqueas. Miqueas, Sí. bueno, el profeta, Por eso. no. Miqueas o Micaías. Se llama ¿Y en inglés o cómo es? Micaía. No, Micaía es Mike. Bueno, ok, a ver, Entonces no nos has dicho cómo por es eso, en inglés. él. ¿O cuál es la historia? A ver, por eso, déjame contar la historia. ¿Cuál es la historia? Está el rey. Sí. Hay un rey en Samaria, hay un rey en Judá. El rey en Judá es Josafat. Y entonces, ellos, digamos, van a preguntarles a ver si deben ir a la guerra. ¿Sí? Van a preguntarle a los profetas, ya era, digamos, un tiempo que había muchos profetas en la tierra. Y todos le estaban diciendo como, sí, o sea, van a ir a ganar, no va a pasar nada, o sea, van a ir, van a ganar, no pasa nada. Uno de los reyes dice, no, o sea, como básicamente dice, como, no, yo no siento que esto es la palabra de Dios, hay algún profeta, o sea, hay alguno más, por decirlo así. Y el otro rey dice, sí, hay uno, pero él siempre me profetiza mal, o sea, es no mal en cuanto a que le salen las cosas mal, sino me profetiza malas cosas contra mi vida, ¿no? Porque era un rey que no estaba con Dios, era un rey que era idólatra, muchas cosas. Entonces, todos estos profetas y es una historia muy chistosa porque el profeta llega a donde el rey y le dice, sí, no, te va a ir bien, lo que sea. Y el rey le dice, no, o sea, dime la verdad, o sea, este profeta es muy chistoso porque como que lo molesta y todo, o sea, como que ¿cómo se dice? No lo molesta, lo mocks. Sí, Se burla de él un poquito, de este rey, y luego él le dice, bueno, ¿qué viste, verdad? Y entonces él dice, yo vi a Dios y vi como un espíritu mentiroso salió a mentirle a todos estos profetas, a hablarles mentiras. Pero entonces, ¿por qué él puede ver? ¿Sí? ¿Por qué es diferente él? Porque él puede ver, todos los otros profetas solo pueden oír. Entonces todos escucharon mal, escucharon una mentira, este profeta puede ver, entonces está a otro nivel y ve la verdad. Entonces, si tenemos el sentido espiritual de la vista, ese es el que, digamos, siempre se va a luchar, siempre ha luchado uno contra el otro. Cuando ella ve el árbol y dice, o sea, a la vista era hermoso, la fruta era o sea, se veía deliciosa a la vista. Siempre va a ser contra los ojos.
Pero entonces ahí si nosotros podemos ver en lo espiritual, podemos ver la verdad de Dios, podemos estar en otro nivel. Y por eso el enemigo siempre quiere no cerrar. O sea, es muy chistoso porque nosotros, digamos, usualmente no vemos entretenido, o sea, no vemos tanto porque estamos ocupados y porque pues estamos viendo cosas de Dios y tal. Pero fuimos a una película y fue muy chistoso porque no habíamos ido a una película desde hace mucho tiempo. De hecho fue de superhéroes, ¿no? Bueno, una de estas películas que salieron hace poquito. Y entonces entramos, nada, todo bien, todo chévere, tan. Entramos, no, primera escena, hechizo. El otro, ¿qué tan? Y luego al final literalmente aparece el diablo. O sea, es como, o sea, ya nosotros nos sorprende mucho porque, pues, digamos, por ejemplo, yo no he visto mucho desde hace un tiempo, porque pues ya, pues a mí la verdad ya no me interesan muchas cosas. Pero ir a ver eso me sorprendió mucho. Yo dije, no, pero ¿a dónde está el entretenimiento? Y viendo eso yo decía, no, y estábamos como cubriendo a la gente del cine y todo, pero pues la película igual la vieron mucho, a pesar de que les fue mal, gracias a Dios, pero... bueno, pues no me diría gracias a Dios, pero les fue mal. Entonces, pues es el tema. Y me parece eso tremendo porque, o sea, si como Hollywood se está yendo hacia ese lado, obviamente súper que hechizos y la agenda, la ideología de género, todas esas cosas, la están poniendo súper ya en la cara, pues. Pero también Dios está levantando gente para traer películas proféticas, o sea, esto de Jesus Revolution, todas las que han sacado esos hermanos, ¿cómo se llaman? Bueno, los hermanos productores cristianos. Vamos. Y, o sea, son películas que sí impactan, o sea, que realmente uno ve y ve un impacto también en las personas que lo ven, y sobre todo lo más impactante para mí es cómo les va a estas películas comparado con las otras, que las cristianas, están teniendo tremenda impacto y muchísimas ganancias también, porque la gente quiere ver esto, la gente es hambrienta, no saben ni siquiera por qué quieren ir, pero quieren ir a verla porque hay algo que se está impartiendo ahí y porque quieren ya volver otra vez a ese entretenimiento más sano y más familiar, y sobre todo más hacia Dios otra vez, más hacia la familia, más hacia lo que Dios representa. Yo solo quiero decir que ahorita van a empezar a ver, ya para cerrar, no necesariamente entretenimiento cristiano. Yo veo que, digamos, va a empezar a salir una nueva ola de películas y de series que tienen valores que se podrían denominar cristianos, pero que no son películas cristianas, pero que, como les dije antes, van a empezar a preparar el camino. Van a empezar a preparar el camino para lo que es, digamos, cómo se debe ver la sociedad, lo que es la familia, lo que es el núcleo familiar, lo que son los hombres, lo que se llama masculinidad, todas estas cosas. Digamos, un ejemplo de película que les puedo dar, no sé, o sea, bueno, esta que acaba de salir, que es Top Gun, tiene temas así, digamos, tiene temas, digamos, de hombres y de que no hay estas agendas ahí adentro y que no hay esto, digamos, de empujar todas las agendas que están empujando ahorita, y les fue muy bien. Pero yo creo que van a empezar a salir una ola de películas y una ola de series hacia allá, cuando la gente está clavando por un entretenimiento diferente, que pueda ver la familia, que puedan ver los hijos, que puedan ver los jóvenes, y no ser, digamos, no sea algo que comprometa la conciencia, comprometa, digamos, nuestros valores, sino que antes a uno le gusta porque es inspirador, es algo que yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como aún esa película, yo quiero volverme así, yo quiero ser un padre así, un héroe así. Todo esto es lo que va a empezar a venir, y es una ola que Dios está como soltando en este tiempo. Y solo la última nota ahí, es Micaías, y es segunda de Crónicas 18. Sí, es Micaías, Escuela Teológica. Muy bien, muchas gracias por estar en este episodio de Superhéroes. No lo esperábamos, pero bueno, que aprendan mucho, que sea interesante para ustedes. Gracias por todo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este episodio. Yo te pido que tú selles, Señor, cada revelación, Señor, a cada una de las personas que ha visto, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que vino hasta acá. Yo te pido que tú los bendigas en su salir, en su entrar, Señor, y yo te pido que aún seas tú abriendo sus ojos espirituales, Señor, para ver y para ser parte de tu solución a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga. Amén. Hasta luego.